Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a compartir el devocional de hoy día en Mateo capítulo 27, los versículos del 1 al 14. Así que vamos a orar y vamos a ver qué podemos encontrar aquí el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, dándonos, Señor, esta oportunidad de poder abrir esta porción de la Biblia y encontrar en ella, Señor, consejo para nosotros, encontrar en ella respuestas, Señor, revelación también del Dios que tenemos. Así que en esta hora, junto con agradecer, nos encomendamos en tus manos y te pedimos que puedas bendecir nuestras vidas. Bendice este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos entender y podamos poner por obra en nuestras vidas todas las enseñanzas que tú nos vas dejando día a día para nosotros, Señor. Así que te damos las gracias y nos encomendamos en esta hora en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hemos estado viendo entonces los momentos ya previos a la crucifixión. Hemos visto, lo último más bien que vimos fue la negación de Pedro, del Señor. Y ahora él ya está compadeciendo de parte de los judíos, es llevado a Pilato, este romano, por razón de que los judíos no tenían autoridad bajo este dominio romano que existía en ese tiempo para poder darle muerte a alguien. El único que tenía ese permiso de poder decidir si alguien vivía o moría era el romano que tuviera la autoridad suficiente. Entonces, en este caso, ellos, a pesar de que lo único que querían era matarlo, no podían tomar esa decisión y por lo tanto vamos a ver hoy día que es llevado a Pilato para que la intención que había en los sacerdotes y en parte también del pueblo era que Pilato lo encontrara culpable y por lo tanto le diera muerte. Vamos a ver entonces los versículos del 1 al 14. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo para Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, aquí está lo que yo decía. ¿Cómo es llevado Jesús? Dice que lo ataron y lo llevaron frente a Pilato, Poncio Pilato, gobernador romano. ¿Con qué fin? Como ya decía, para poder darle muerte. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Los sacerdotes, que eran judíos, eran muchos de los que habían estado oyendo, habían estado incluso debatiendo probablemente con el Señor Jesús durante su vida normal, digamos, durante estos años de ministerio que él tuvo. Y ahora ya estaban chatos, por decirlo de alguna manera, y lo único que querían era darle muerte. Entonces hacen esta ya última jugada que tienen y lo llevan delante de Pilato. Como ya decía, parte del pueblo también participó en esto. Los ancianos del pueblo, dice aquí. Por lo tanto, quizás, no lo sé, pero quizás personas de las que habían participado de la alimentación a la multitud, que habían visto milagros, quizás alguno de ellos había sido incluso beneficiario de alguno de estos milagros que el Señor hizo. Pero hoy día, en este momento, ya estaban con otra mirada totalmente enceguecida y lo único que querían era verle muerto. Versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Podemos ver nuevamente que incluso el dinero por el cual Judas hizo esta venta, ¿no es cierto?, de entregar al Señor, venía también de los sacerdotes, probablemente del dinero de las ofrendas y de otros lugares, de diezmos, qué sé yo, que llegaban. De ahí sacaron este dinero para poder pagarle a Judas y tomar preso al Señor. No era cualquier persona. Entonces, ellos mismos siendo sacerdotes, gente que conocía la palabra, que se decía seguidores de Dios, estaban haciendo esto. Entonces, como ya veíamos, llega Judas y dice, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Una vez más podemos ver entonces aquí el corazón que había de estas personas. Pongámonos en el caso de que alguno de nosotros ha cometido un pecado,
está en un error, está en una situación difícil. Probablemente si hacemos una figura paralela, ¿no es cierto?, iríamos a hablar quizás con el pastor para pedirle ayuda. ¿Se imagina que él nos contestara esto? ¿Y a mí qué me importa? Es tu problema. Bueno, eso es lo que había en el corazón de estos sacerdotes. Estaban en tal punto enceguecidos en lo que estaban haciendo que desecharon a Judas, que había llegado, vimos aquí que decía arrepentido, dice, arrepentido de las 30 piezas de plata. Pero en estricto rigor, él no estaba arrepentido. Él estaba con cargo de conciencia, se sentía culpable, tenía sentimientos en su corazón, pero no había un arrepentimiento genuino. Porque de lo contrario, imaginándonos un poquito esto, podríamos haber visto quizás que Judas, al llegar allá, probablemente sabía que Jesús estaba ahí. No sé si es que lo habrá visto, pero estaba ahí mismo. Si en él hubiera habido arrepentimiento, hubiera ido donde el Señor a buscar el perdón, arrepentido de verdad, con un corazón distinto. Pero en su corazón lo único que había en ese momento era: yo quiero liberarme de esta culpa que tengo. Y por lo tanto intenta devolver estas piezas de plata. Y como ya decíamos, el corazón de los sacerdotes, en vez de estar en sintonía con Dios como ellos creían que estaban, de buscar la restauración de esta persona que había cometido un error, le dicen: no nos importa, arréglatela solo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Así es como termina Judas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Estaba escrito que esto iba a suceder, y se cumplió obviamente lo que el Señor había predicho, había de antemano preparado también para que así ocurriera. Así ocurrió. Los últimos 4 versículos dicen: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Como ya vimos, como ya decíamos antes, Jesús primero compareció ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, ante los ancianos, quienes estaban desesperados, ¿no es cierto? Y le dicen: bueno, ya, dilo, en el nombre de Dios te encarecimos que nos diga, ¿eres tú el Cristo? Después de esa comparecencia, fue llevado delante de Pilato. Y fíjense que acá la pregunta es distinta. Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? No sé qué tan real sea esto, en el sentido de que es una poco interpretación mía, pero a mí me llama la atención de que la pregunta es distinta a la que hacen originalmente. Probablemente los sacerdotes y los ancianos, al momento de llevarlo donde Pilato, tienen que haber dicho: bueno, ¿qué le decimos? ¿Cuál va a ser nuestro argumento lo suficientemente sólido para convencer a Pilato de que le dé muerte a Jesús? Y lo que me imagino es que tienen que haber dicho: digamos que es el rey de los judíos, porque de esa manera él va a sentir amenazada su autoridad como gobernador romano, va a pensar que este Jesús viene a, no sé, a alborotar al pueblo, a provocar una rebelión contra los romanos, y por lo tanto con ese argumento lo vamos a convencer, me imagino yo. Porque la pregunta es esa. Le dice: bueno, ¿tú eres el rey de los judíos? De eso te están acusando, de ser el rey de los judíos. ¿Y Jesús qué le dice? Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La pregunta, ¿no es cierto?, podría ser: bueno, ¿por qué estaba maravillado? ¿De qué se maravillaba? Precisamente porque cuando alguien es inocente y lo están acusando injustamente, la naturaleza humana, ¿no es cierto?, lo normal es que uno intente defenderse. Pero el Señor Jesús no lo hizo, sabiendo que esa copa que había sido preparada para él debía cumplirse, entendiendo que lo que él estaba viviendo en ese momento era lo que
Dios había permitido y era el plan que Dios tenía también para él, para la humanidad. Por lo tanto, cerró su boca, como podemos ver en Isaías 53. El versículo 7, hablando de esto mismo que pasó muchos años después, decía: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Recuerdan que lo leímos en los primeros versículos? Lo ataron y lo llevaron frente a Pilato. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto que estamos viendo aquí también había sido escrito muchos años antes. También estaba preparado este camino que el Señor debía recorrer y él lo sabía. Por lo tanto, podemos ver acá en Isaías lo mismo que vemos en Mateo. La diferencia es que en Isaías era una profecía y en Mateo es la consumación de esta profecía. Es la obra real y redentora del Señor Jesucristo, guardando silencio, siendo llevado como una oveja al matadero, dispuesto para que se cumpliera lo que el Señor había dicho y poder de esa manera darnos a nosotros la oportunidad de poder alcanzar la salvación. Este sacrificio que el Señor hizo se cumplió cabalmente, incluso hasta lo que había sido profetizado antes, porque es lo que Dios tenía pensado. Y ese plan es un plan perfecto, que desde un comienzo el Señor preparó, que se perfeccionó, se terminó completamente. Y hoy día para nosotros quizás es fácil poder ver que, o poder leer, ¿no es cierto?, imaginarnos que Él estuvo callado ahí. Pero quizás si le ponemos un poquito más de atención y tratamos de entender lo que Él hizo, realmente vamos a, no en su totalidad, pero vamos a poder dimensionar el verdadero esfuerzo que Él estaba viviendo ahí, de un inocente siendo juzgado, siendo culpado, y este era el principio. Todavía le quedaba un camino aún más difícil por recorrer. Ya había vivido hartas cosas duras y difíciles, probablemente su ánimo ya estaba abatido, pero se mantuvo ahí, sabiendo que lo que él estaba viviendo estaba en las manos del Señor, cosa que a nosotros también muchas veces nos cuesta entender. Creemos que en los momentos difíciles el Señor nos dejó de lado, y no es así. Por lo tanto, eso, hermanos, animarlos a seguir buscando del Señor, buscando de su palabra, y dar las gracias también por esto que leíamos, que a pesar de haber podido tener una defensa perfecta, haber podido hacer muchas cosas, guardó silencio por nosotros también, para cumplir con lo que el Señor, con lo que Dios había preparado para él. Que el Señor le bendiga.